Boru de Bochiche, Olotumare, me los bendiga. Nuevamente les agradezco a todos por ver esta transmisión. Hoy vamos a hacer una directa plenamente informal. La titulé El porqué de los porqué, porque a ciencia cierta creo que ni el padrino sabe de lo que vamos a hablar. Hay muchos relatos interesantes que tengo en la mente que el padrino va a colaborar en saciar esas dudas, ¿no? Una pregunta que frecuentemente me hago como ser humano es: ¿por qué hay muchas personas que no pueden escribir su epitafio al morir o no pueden despedirse de los seres queridos al morir? Pero al unísono, las personas nacemos y no damos saludo a nadie. O sea, cuando nacemos nosotros no saludamos a nadie. Y en la mayoría de los casos, las personas que se mueren tampoco saludan. Entonces, hemos decidido desarrollar un tema, el porqué de los porqué. Ahí está entrando el padrino. Y Ború y Boda y Bochicheo, lo primero te bendiga, padrino. ¿Cómo está la cosa? Bueno, puede ser, todo bien. ¿Se escucha bien? ¿Tú me escuchas bien? Padrino, hoy te voy a poner al jaque, porque ya tú sabes que Osasa está inspirado y tengo muchas cosas para decir. Pudiésemos empezar de hablar de honor, pudiésemos empezar de qué honor hay en que una persona fallezca y no tenga la posibilidad de despedirse. Te doy un caso. Mi padrino Ibae, que tú sabes, Juan Igosazo, murió de un paro cardíaco y no dio tiempo a decirle ni chau, ni nada a nadie. Y cuando las personas nacen, tampoco tienen la posibilidad de saludar a nadie, porque cuando tú entras a un lugar, tú dices agoile, agoya, o tú llegas a un lugar, saluda con un beso. Nosotros los argentinos, entre nosotros mismos, nos damos un beso, sea hombre o mujer, nos saludamos con un beso en el cachete, hola mi hermano, abrazo. Aquí ese gesto es muy fraternal. Y también quisiera citar a Gundache, que habla que el honor de Olofin fue transferido al hombre de familia por su comportamiento para liderar una familia, y cuán importante es ser jefe de una familia y poder de esa manera transferir hacia abajo la educación de despedirse, de decir buenas tardes, buenos días, y por sobre todas las cosas, cuando uno parte de un lugar, caso clínico de los religiosos, no, yo me voy del país pero no le puedo decirle a nadie, no, yo voy a hacer tal cosa. Entonces me disparó un análisis. Es verdad que cuando nos morimos casi nadie puede darse el gusto de escribir un epitafio. Vada, yo quisiera que antes de morirme me venga la última frase y pueda decirle a mi mujer, pon en mi lápida, Osadí fue un hombre simple. Pero no sé si Olotumare me va a regalar esa posibilidad. La lógica dice que no, porque cuando nos morimos, como dice Ifá, porque primero nos enfermamos, después nos morimos o nos morimos, porque llegó. Pero fíjate cuán interesante es el relato, que el ser humano se pone en la bobería de irse de un lugar y no saludar al prójimo o a sus seres queridos sin saber si efectivamente va a poder regresar a la escena de donde uno vive, a la tierra donde uno nació. Y eso se aplica mucho a los cubanos y a hermanos religiosos que viven el mito ese de que es mejor no avisarle a nadie cuando uno parte. Saludos, bendiciones, mercado Diego. ¿Me entiendes? Entonces me gustaría ver qué tú opinas de eso para ir desarrollando los temas que van a salir durante la directa. Eso son hábitos y conductas que la humanidad ha ido perdiendo, por decirlo de alguna forma o de otra, por llamarlo de alguna manera. Y nosotros como religiosos no estamos fuera de esos valores que hemos perdido. Por ejemplo, cuando estábamos en una consagración, voy a hablar desde el punto de vista religioso, ¿no? Obviamente. Que usted llega, antes de usted ingresar, ¿no?, al cuarto de consagración donde se está realizando la consagración, usted tiene que decir al boile, decir permiso al ile, a donde usted está ingresando, y ahí usted, cuando llega, lo primero que debe realizar es saludar a la divinidad. Por ejemplo, si entra un botón de Ifá, usted saluda a Olofi, si saluda a Dula. Si usted llega, inclusive, vamos a partir de la buena costumbre que tenían nuestros antepasados. Yo voy de visita a tu casa
Y lo primero que yo tengo que hacer es decir lo mismo, voy y cuando ingreso, es saludar a tu orula en tu compañía. Mira, porque mira lo que voy a hacer por ti. Yo no he visto ningún babalao entrar a casa otro babalao en este país y saludar a la orula del hermano. Perdóname que te interrumpa con esto. Acá lo he vuelto. O sea, si yo voy a casa de un babalao, tengo que ir y saludar a orula. Es lo primero. Es lo primero que siempre se hizo dentro de las buenas costumbres y dentro de las buenas prácticas que tuvieron nuestros antepasados en el respeto de eso que tú hablabas inicialmente. El saludar cuando usted llega a un lugar, buenos días, buenas tardes, dirigirse, si son normas de conducta. Y nuestras prácticas religiosas nunca escaparon de esas normas de conducta. Inclusive los mayores siempre fueron muy incisivos, muy con estas cosas. ¿Ves? Hicieron hincapié. Mucho hincapié en esto, y con esto fueron muy incisivos. Usted saludaba a la divinidad, saludaba al resto de la familia, por ejemplo, que había en la casa, y bueno, entonces después usted establecía el objetivo bajo el cual usted fue en la visita. Para hablarte del ejemplo anterior que puse, si usted va a un bordón de Ifá, cuando usted llega, lo primero que usted tiene que hacer es saludar a Olofi, porque es la divinidad suprema que ya se encuentra en una postura, en una posición determinada. Usted tiene que honorificar esa postura y saludarlo, rendirle mofolibales, como se dice, ¿no? Y al mismo tiempo le rinde mofolibales a los ba que se encuentra presente y saluda a los demás babalaos que están ahí en esa consagración. Antes de irse, y usted tiene en el Ifá, si estamos en Ifá, usted tiene que despedirse de Olofi antes de irse. Es decir, ningún babalao puede irse, y es un mal hábito, ¿no? Ningún babalao puede irse de una consagración de Ifá sin antes despedirse de Olofi. Es decir, la consagración de Ifá se hace una semana, y dentro de la semana los babalaos concurren al lugar en 3 ocasiones. De esas 3 ocasiones que concurren, 2 veces tienen que despedirse. A la última no, porque Olofi ya no se encuentra en su presencia. Pero esas 2 veces donde Olofi está en su presencia, usted hasta dice, usted tiene que despedirse de esa divinidad, porque usted está bajo un proceso de consagración, y por un problema de respeto, como usted se despide de las demás personas, porque es normal, porque eso que tú decías es parte de la esencia de la vida del hombre. Es decir, cada día, yo pienso que lo escuché en muchos relatos de muchos antiguos, cada día nosotros cuando despertemos, lo primero que tenemos que darle gracias. ¿Por qué? Porque un día más de vida, un día más que la muerte no nos vino a buscar, que la enfermedad no hizo un efecto fuerte sobre la base de nuestra existencia, que la tragedia no ocupó un espacio en nuestra vida. Y entonces nosotros tenemos que darle siempre gracias a los Dumares, a nuestras divinidades, ¿no? Por ese día más. Y entonces, en ese relato que te estoy haciendo, está lo que yo te digo, es decir, porque yo hoy te veo, pero bueno, mañana no sé lo que pueda pasar, nadie sabe lo que pueda pasar mañana es un día nuevo, cada día cierra un ciclo, y cada día cierra un ciclo en el ocaso del atardecer, y cada mañana se abre un ciclo en el despertar de la mañana. Y entonces, eso es importante, es decir, es importante que esto se tenga en cuenta. Hay personas que en ocasiones, no, en muerte, no sé, Orula me dijo que no podía hacer esto, que hay que tener bien claro las cosas, cómo las proyectamos, porque a veces nuestras divinidades nos miran, nos observan y ponen pautas sobre la base de nuestra existencia, y nosotros no sabemos qué día va a ser el fin, ni cuándo será, ni cómo será. Entonces, lo que hagamos hoy va a ser el reflejo de nuestra proyección en el futuro, ¿viste? Y entonces nosotros tenemos que intentar jugar siempre con la mayor corrección posible, con las buenas normas y conductas que puedan existir. Eso. O sea, disculpa que te interrumpa, para disparar más recto, quita la consagración de un foro Olofin donde está Olofin, y los babalaos tenemos determinadas obligaciones y correcciones en el largor de la conducta, ¿no? Pero si tú llegas a casa de tu ahijado
Los ahijados tienen solo Guerrero y Mano Rula. ¿Cuál es el funcionar de un babalao en ese momento? A ver, es lo mismo, porque aunque sea un cofá o una bofaca, es la representación de la divinidad que vive en casa de la persona. Normalmente cuando el babalao llega a casa de un ahijado, el ahijado tiene un ritual en el cual debe saludar al babalao. Es decir, los aleyos, por lo general, cuando ven un babalao, esta ceremonia se explica cuando la persona recibe la mano dura, qué es lo que debe hacer cuando está en presencia de su padrino, qué es lo que debe hacer cuando está en presencia de su ibona y qué es lo que debe hacer cuando está en presencia del demás sacerdote de Ifá. Cuando el babalao llega a su casa, el ahijado le rinde mofolibares. Pero antes de yo ingresar a esa iglesia, lo primero tengo que decir al goile, yo tengo que solicitar permiso para poder ingresar a esa casa, porque aunque sea mi ahijado, fíjate, yo tengo que respetar ese espacio terrenal en el cual él convive, en el cual convive no solamente él, en el cual conviven las divinidades que Olodumare predijo y determinó sobre la base de tu existencia, que yo fui el que lo inicié, que yo fui el que lo encaminé desde el punto de vista espiritual, pero eso es un problema de respeto. Y esas espiritualidades son de él, lo asisten a él. Explico lo que te quiero decir. Entonces yo tengo que respetar siempre ese espacio, ese terruño, que espiritualmente no solamente es el que da abrigo a la base de su existencia y de su familia, sino al mismo tiempo le da abrigo a las energías, a las espiritualidades y a los santos que la persona ha recibido en el transcurso de su vida. Entonces, después que esto pasa, el babalao ingresa. Si la persona tiene santo hecho, bueno, le saluda a los santos. Si no tiene santo hecho, babalao puede arrodillarse frente a los odula del ahijado. El ahijado siempre tiene que arrodillarse, es una de las cosas, por eso esto siempre genera una serie de cosas concadenadas una a la otra. Cuando el padrino toca, cuando el padrino se arrodilla, todos los ahijados tienen que arrodillarse automáticamente. Sí. Eso es un reflejo que tiene que estar induido en cada ahijado. Porque si tu padrino toca el piso, tú tienes que estar en el suelo también. Eso es algo de los antiguos. Si los antiguos esto lo tenían bien establecido también. Entonces, tu padrino puede saludar a la odula en tu casa porque tú tienes la bofaca, o en caso de la mujer, tiene un cofá y al mismo tiempo tu padrino rindiéndole hemofolibales a esa bofaca o a ese cofá, tú estás haciendo lo mismo en tu casa y le estás rindiendo pleitesía porque es una divinidad que vive contigo. Siempre tiene que ser a la divinidad mayor o a Bobo Careno Ocha o a Bobo Careno Licha. Es decir, eso se establece siempre. Hoy por hoy se han perdido esos hábitos porque la gente ve, no, que no me toca arrodillar, mi padrino se arrodilla, que se arrodilla mi padrino. Y gracias a tu padrino, fíjate que tu Ori, que es el templo más sagrado, la divinidad más sagrada que podemos tener nosotros en un momento determinado desde nuestra propia existencia, toca el suelo ante dos divinidades, ante Olofi y ante Orúmila, por cosas conceptuales que Ori tiene que ver con estas dos divinidades. Más sin embargo, Ori toca el suelo ante la presencia de tu mayor, porque tu Ori fue a buscar al Ori de tu mayor para que tu mayor lo consagrara y lo llevara a esa consagración que fue un hecho predeterminado, no en esta tierra. Eso es un hecho que viene concadenado ya desde el cielo. Entonces, hay veces que yo veo actitudes, ¿no? Que para mí, que tuve una enseñanza capaz que un poco más profunda, o no tan profunda, sino antigua, por llamarlo de alguna forma. Ajá. No son las mejores, porque yo hoy por hoy soy lo que soy gracias a mi mayor, a la enseñanza, a las cosas que él imprimió. Hay cosas que he logrado yo, sí, no deja de ser menos cierto, pero no dejo de reconocer que yo no lo hubiese podido lograr si su enseñanza no hubiese estado presente sobre la base de mi propia existencia. Es decir, que todo lo que yo hoy soy, de cierta forma, manera, es parte de lo que él imprimió en mí y de lo que él me enseñó, de lo que me enseñó mi mamá, de lo que me enseñó mi papá, de lo que me enseñó mi padrino. Es decir, hay cosas que uno no podemos olvidar en un momento determinado, no podemos desligarnos, porque el padrino es un padre, el padrino es aquella persona que como religiosamente te enseña a vivir. La palabra padrino, luo siguayu, dice aquel que es próspero, que es
puso el secreto Próspero, que es Próspero, que es una persona que proliferó que logró con la sapiencia, con el conocimiento, con el buen orden, con el respeto y con el honor, enseñarle a una persona cómo enfrentar la vida espiritualmente y terrenalmente. Padrino, ¿por qué tú crees que en esta era libre del concilio religioso, personas se van de un lugar? Por ejemplo, en Cuba es muy común que la gente se levante una mañana y el vecino no esté más, que el vecino no haya avistado y se fue. ¿Por qué tú crees que la gente ha caído en esa cosa tan aberrante de que tú te levantes una mañana? Porque mira, un padre y una madre tienen niños, los niños tienen amigos en el barrio, y esa familia se levanta, ¡pum!, y al otro día no está más. ¿Por qué tú crees que la gente cae en esa situación de no despedirse de sus seres queridos? ¿Por temor a qué? Porque en el relato tuyo yo encuentro claramente que... En el relato de Cuba es complejo. Es decir, nuestra sociedad, para hablar de Cuba, ya ahí caímos en la manzana de la discordia, de por qué sucede esto en Cuba, por qué las personas no se despiden, por qué inclusive la empatía o esa amistad entre la humanidad y los cubanos se ha perdido. ¿Viste? Eso de darte el último abrazo, darte la mano y decirte, mi hermano, me voy, no sé si te vuelvo a ver, a una persona que verdaderamente en un momento determinado uno estime, porque como dije anteriormente, aquí nadie sabe los días cómo los tiene y los que están contados. Todos nacimos con un libro bajo el brazo, pero nadie lo lee. ¿Me explico? Sí. Nadie tenemos el tiempo de leerlo, porque no nos dan esa posibilidad. Entonces, eso en Cuba, hablar de ese tema, ligado a la sociogénesis, palabra que estudia, que no es mía, de lo que ha sido cubano y Cuba a través de un periodo determinado de la historia que tocó vivir. Complicado porque ha sido induido prácticamente, ha sido el misterio de que yo no sé si tú eres de un sistema, si tú me respondes, si tú vas a complicarme, no vas a complicarme. Y es ahí donde está la gran polémica, ¿no? de todas estas cosas. Ahora, con relación desde el punto de vista del aspecto religioso, yo conocí, ¿no? Muchos religiosos de muy buenas costumbres, de muy buena rectitud, ¿no? Por llamarlo así, de alguna forma u otra, de mucho honor y de muchos principios. Y dentro de su secta, siempre habían cosas que ellos tenían bien claras, ¿no? Cómo ejercer y cómo desempeñar. Hoy por hoy la sociedad ha perdido todas esas cosas, ha perdido la empatía, ha perdido ese concepto, queramos llamarlo, ¿no? De que en la interacción de dos personas no nos podemos tratar, como dice Salo Forbeo, con hipocresía, ni nos podemos tratar con falsedad. Hoy por hoy la humanidad esos preceptos los ha dejado a un lado, no los mantiene. Vive pensando qué le puede hacer el otro, qué te puede hacer aquí, qué me puedes hacer tú. Y entonces no sabe vivir en conjunto, no sabe vivir en manada, no sabe respetarse, no sabe establecer un código que si tú aprecias a una persona, que creo que es lo mínimo que tú le puedes brindar a esta persona, si vas a estar un tiempo prudencial fuera de verlo, distante de él, de no estar como normalmente, habitualmente tenías establecido en tu vida, ¿no? A ese ejemplo que tú me pones, un vecino que yo saludo todos los días, que nos sentamos, nos tomamos una botella de ron, que no sé, fuimos a la playa un día juntos, que hicimos cualquier actividad en un momento determinado, que de cierta forma o manera sientes un cariño ya por la persona, desde el punto de vista humano, ¿no? De hombre a hombre. Creo que es injusto negarle ese último adiós, que capaz que no es el último, capaz que llegue un momento de la vida en que lo vuelvas a ver nuevamente, pero fíjate, le negaste ese momento que tú no sabías si iba a ser el último o esto podía volver a suceder. Y entonces queda como que eso vivido fue parte de una fantasía o fue parte de algo que no existió. Me explico lo que te quiero decir. Entonces eso yo creo que es importante. Nuestra religión siempre fue ejemplo de eso. Es decir, por eso... No, sí, y si tú
si tú lo quieres meter dentro de la religión. Salúdame a Bárbara ahí, que el hermano es cubano, se llama Bárbara, él me vuelve loco, porque se llama Bárbara, pero es hombre. Óyeme, si tú lo quieres llevar a punto religioso, fíjate, doctora Medi, la última cena, Cristo sabía que lo iban a matar, pero reunió a sus seres queridos, le dijo, coman, beban, y toda la película que todo el mundo conoce. O sea, Cristo fue un ejemplo de educación para sus seres queridos, porque tú no sabes a qué nivel tú le puedes romper el corazón cuando esa persona sabe de tu desaparición física. Y si bien tú estás en otro país, el respeto a la persona es una desaparición física. Pero Turamedi lo declara en la última cena. Pudiésemos llevarlo a la religión explícita. Tú sabes, yo no sé si a ti te pasa, pero yo me despierto a las 3 de la mañana. Bueno, yo tengo, hoy que es martes, el viernes yo cumplo 49 y el lunes tú cumples 40. Mira, yo el viernes cumplo 49. Y no sé si a ti te pasa, pero a mi edad, yo me despierto a las 3 de la mañana y si voy al baño, me da por besar a mis hijos, despierto a mi mujer, la beso. Porque yo no sé si son las últimas 5. Yo tengo mala costumbre de despertar a mi mujer para besarla y a mis hijos, de besarlo a la madrugada. Antes de dormirme, durante la madrugada. Porque yo no sé si son las últimas horas que yo voy a estar durmiendo en esta tierra. Es un complejo mío, no sé si es de edad, si a veces me pongo viejo y nostálgico, pero a mí me gusta besar a los míos, pues diciéndole, bésame, porque yo no sé si me despierto por la mañana. Y entonces, nada, me da tremenda pena y sensación de que nosotros como religiosos no sepamos los procedimientos. Cuando entramos a una casa, en qué nivel de uno debe saludar. Hablamos de un cuarto de Ifá, hablamos de un cuarto de Ocha, hablamos de un templo de Ocha, hablamos en lo de un ahijado también, ¿me entiendes? Porque tú acá haces un ahijado en donde está tu propia creación. Tú le diste esa manorula, tú le formaste ese hechu, tú le combinaste y le acomodaste su ogún, y no tienes la delicadeza de ir y rezar a hechu bi, algo, no sé, tira lo que te venga a la cabeza. Tú no te sabes Iba hecho, no sé, no se me viene ningún rezo a la cabeza ahora, pero si tú no te sabes un recito, aunque sea de y dile, no sé, algo, H hecho. Porque lo que yo veo que en esta crisis de que todos tienen las deidades como si fuesen centro de mesa. Entonces vamos a los lugares, hay una pila de hecho en la entrada y todo el mundo pasa zumbado por ahí y ninguno se llama una jícara acá y onituto, natuto, tuto, algo. Porque es lo que... Yo siento que el trabajo de nosotros es tocar detalles finos, que la gente se les pasa por alto, en la vorágine de esta guerra de sobrevivir y trabajar y de olvidarse de detalles. Pero vuelvo para atrás, que en Octubre Medi está plasmado de que Cristo, cuando él se iba a ir de un lugar, el tipo se despidió, hizo una cena y vanaglorió su último momento entre sus seres queridos. Entonces yo creo, a la entrada y a la salida de la vida, cuando un bebé nace, nos saluda. Y coincidentemente, cuando un muerto se va, muchas veces, por el 99% de los casos, no saluda. Entonces quiere decir que saludar, rendimos furival a las deidades y eso demuestra que uno está vivo y que como individuo en la tierra uno tiene un procedimiento educado, alineado, porque vuelvo a Ogundaché. ¿Por qué Olofin en Ogundaché le dio el honor al hombre? Le transfirió su honor a un hombre para dirigir su familia. Porque Olofin consideró que el hombre era capaz de replicar esas normas y esas conductas que Olofin tenía como un ser educado, porque si hay un ser educado en esta tierra se llama Lotumare. Entonces me pareció interesante que nosotros desarrolláramos un poco el tema de esto, de Agoilé, Agoya, Naireo, cuando uno se va, buen camino, ¿entiendes? Relatos que parecen evidentes, pero que no utilizamos como sacerdotes. Si yo te digo que yo he saludado todas las veces que he ido a un lugar, es mentira, porque sería hipócrita en mi parte. Más sin embargo, yo cuando voy a casa a mi madre siendo avalado, pongo la cabeza en el pie, en el suelo, por Obatalá, que fue quien me consagró Changó a mí. ¿Entiendes? Yo siempre digo que yo tengo hecho Lázaro Abdul a mí, porque yo tengo hecho más la mano de mi madrina que el mismo Changó. Entonces yo no me puedo olvidar de eso. Yo sé que para un babalao poner la cabeza al piso de Ofo, pero yo no creo que esa anuencia me perjudique cuando los demás están viendo que yo rindo plestesía a una energía como Bamoró, que me consagró a mí como hijo de Changó, ¿me entiendes? No, y alante de su marina tampoco, porque usted, independientemente de que es sacerdote de Ifá, antes de usted ser babalao, usted pasó por esa tierra. Ya usted es babalao, pero Yemayá, yo, por ejemplo, o Atalá, yo voy a casa de mi marina y me tiro adelante, y no tengo santo hecho, fíjate, yo la ve santo, pero yo cuando voy a casa de mi marina, siempre saludo,
Mayá, primero, que nada, me tiro en el suelo y saludo a Yemayá y saludo a vos Boricha, a vos Caleno Ocha. Es decir, siempre, eso es algo que siempre, es algo que me enseñó mi padrino desde un principio. Lo mismo pasa si usted va a un cumpleaños, un ejemplo, va al lado a un cumpleaños de Santoral, lo primero que tiene que hacer es agarrar la jícara con agua y movilizar y saludar a todos esos Borichas antes de nada, doyle y saludar a todas las personas. Y cuando se va a un aireo, esos son costumbres que siempre existieron en nuestras prácticas religiosas. Los antiguos siempre eso lo tenían bien establecido, porque es parte de la educación, es parte de eso que tú llamabas, darle cuenta a esa dignidad de que estamos vivos, que gracias a ellos y gracias a toda esa pleitesía nosotros podemos gozar de esta tierra, de esta vida. Es decir, que ellos para nosotros, a pesar de que son representaciones, no están como tú dices, como un búcaro o como una lámpara, no, sino por el contrario, nosotros les rendimos siempre como furibales, siempre, constantemente estamos honorificando su presencia en cualquier ile, no solamente en el nuestro, porque nosotros, cada religioso está obligado a honorificar a todas las deidades donde quiera que se encuentren. Yo me recordaba cuando yo era un niño, una persona determinada era consagrada y se hacía un festín grande. Hoy se hace, todavía seguimos con esa costumbre, pero aquello era para los religiosos, era un evento único, era algo sí, era un momento sublime. Claro, porque son momentos únicos, son momentos del nacimiento de un Oloricha o de un Babalá o de cualquier persona que se inicie. Entonces, aquello, cuando te decía, no, tú eres Babalá, yo tengo un relato con una hija mía y mi mamá. Mi mamá era, trabajaba, ¿no? Lo que es el gobierno allá en Cuba, una parte del gobierno en Cuba. Y, y la jefa de mi mamá, que es ahijada mía, que ponía por mí, ¿no? Ahijada de mi padrino y que ponía por mí. En aquel momento no tenía nada religioso. Y ella se entera que en el trabajo de mi mamá está conversando con mi mamá y mi mamá le dice, no, mi hijo va al lado, que se sé cuándo. Y ella se la arrodilló delante de mi madre, la jefa de mi mamá se la arrodilló, ¿no? Porque ella siempre fue muy religiosa. Y se la arrodilló delante de mi mamá. Y le dijo, tu hijo más grande que hay, tu hijo al lado, tú me tienes que llevar a conocer a tu hijo, es decir, porque son personas que siempre fueron religiosos, ¿viste? Y entonces, en esos relatos, te das cuenta que siempre existieron personas muy religiosas, que ver un babalao era algo grande, ¿viste? Era algo, es algo importante en la vida de las personas, ¿viste? Y ella, no es que se la arrodilló, porque ella le dijo, coño, tu hijo babalao, como que dijo, no, qué cosa más grande, qué cosa más linda, qué bien, es decir, pues aparte son amigas, por eso son muy grandes amigas, ¿ves? Entonces, esas cosas te das cuenta de lo importante que nosotros somos como sacerdotes y faz cuando damos un buen ejemplo, cuando usamos por la vida honorificando nuestras prácticas religiosas, honorificando lo que es Olodumare, porque las personas, hay un relato que nacen hoy en que es el honor inmortal de Olodum. El sol tiene el honor de perderse en el ocaso toda la tarde y de renacer en la mañana para permitir que nosotros vivamos, porque el sol es la fuente de energía que permite en un momento determinado que exista la vida y lo hace con honor. El hombre no cesa en su labor. Día tras día, él sigue dándonos ese ciclo vital en este universo en el cual nosotros vivimos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso en nuestra cultura nosotros le rendimos culto al sol, lo honorificamos, inclusive hay uno de los rituales que nosotros realizamos, que nace en el orden que tú mencionabas anteriormente, Turamey, y nosotros hacemos el nangareo dándole honor y cuenta a ese sol, al sol, que de cierta forma nos calienta y nos permite vivir con honor. No, es que lo más extraño, lo más gracioso y lo más capcioso que yo noto en el relato de nuestra obra, llévalo aquí, mira. Hay un Otun Difá que declara que cuando una casa se prende fuego, el sector del altar donde está Orula no se prende fuego. Y hay muchos ejemplos de eso. La casa se prende fuego y como Orula tiene pacto con el Ainá,
El Odum describe que es muy difícil que el sector donde está Orula se queme, ¿entiendes? Más sin embargo, voy a atar el relato del Mejado Diego, que pregunta si podemos pedir a Yemayá sin tener santo hecho. Claro, Mejado. ¿Por qué? Porque si tú le pides a Yemayá, tú no tienes santo hecho, tú vas y le pides a Yemayá con fe, y luego te haces santo, porque los Tumares te permite que tú te hagas santo. Y tú tienes la conexión con ese oricha que da, aunque no sea que te haga Yemayá, lo tienes que recibir, porque está dentro de los 5 principales orichas que uno recibe cuando se ante santo. Esa deidad va a decir, coño, cuando él no era santero venía aquí y rendía pleitesía. Ahora él es santero y tiene una doble función, porque de eso me río yo. Pasan por al lado de una deidad todo el mes y se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, porque al final cuando las papas queman todo el mundo se acuerda de saludar, de poner adimuse y de consultar, de dar coco. Pero cuando las cosas están free, las cosas están, la vida va relajada, nadie se acuerda que Changó está ahí con esa espiritualidad que nos da dentro del hogar el canastillero para los que tenemos santos. Yo te digo algo, yo no sé tú y hay babalao en la directa, que ¿qué pasa cuando en casa un babalao montan una bóveda de agua? Mi mujer se cansa de cambiar la bóveda para ver si coge una burbuja en la bóveda mía, yo te la puedo mostrar ahora. Jamás hay una burbuja. Para que tú veas el nivel de energía que tiene Orula dentro de mi bohío, porque yo vivo en un cuartico aquí de 4x8, y entonces él está ahí y la bóveda no tiene burbuja, y yo me he cansado de cambiarle el agua, mi mujer le cambia el agua, y dice, cojo, nunca coge burbuja, no coge burbuja, porque aquí está Orula. ¿Entiendes? Y la gente no entiende fíjate, yo lo estoy dimensionando desde una cosa sencilla. En un lugar donde está Orula, la bóveda no coge burbuja, pero deschavado lo que yo te digo. Y eso no puede ser una casualidad, padrino. Entonces pareciera ser que nosotros tenemos una batea llena de quines, pero eso tiene vida. Y si tiene vida, hay que rendirle el respeto y los honores que corresponden, porque todos, Visibles y Sotunes hablan de honores que se rindieron entre diferentes deidades. Ofumedi declara que cuando Orumila fue a ver Ogún, estuvieron como 15 minutos realizando un relevamiento de salud para rendirse diferentes tributos. Y nosotros, que somos simples mortales, vamos a casa de un santero o de un religioso. Y muchas veces yo he visto el efecto de que no saludan a la deidad como el Zambi manda, ¿no? Claro. No, eso se ha ido perdiendo. Ha habido mucho deterioro de todas esas formas de conducta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que existían no solamente en las prácticas religiosas, sino la humanidad. Mira, había un hermano que estaba leyendo ahorita ahí, que decía que capaz no lo entendí, o es lo que quiso decir, que si una persona no tiene mano orula, algo de santoral, no debe estar saludando a ninguna divinidad. Y me gustaría responderle, hermano, yo nací en un barrio y en una región donde había muchos religiosos. Y era todo, lo que usted dice era todo lo contrario. Es decir, cuando había una fiesta o cuando había una actividad, ellos te decían, ven para que salude, ven para que pida, y ven para que te coma un pedacito de cake, ven para que te tomes un vaso de caldosa, que era lo que te servían, lo que hacían. Y entonces, al contrario, si usted no tenía y usted que se inclinaba porque usted miraba o sentía que estaban dando un bebé, como se le decía cuando yo era un niño, vos están dando un bebé en casa de fulano, y tú ibas porque los tambores es algo que llama, el sonido del tambor es algo que a tu oído lo conlleva, ¿no? Lo atrae. Entonces tú ibas y te parabas y mirabas, y a momentos ellos mismos te miraban siendo muchacho y te empezaban a abrir el pedacito para que tú te colaras a chismosear, Claro. a ver qué era, porque uno como muchacho lo que iba era a meter la cabeza, ¿no? Pero ellos mismos te abrían el espacio. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas no
no le hacen nada, daño a nadie. Si usted saluda a un santo y usted no le tiene hecho, ninguna divinidad va a ejercer ningún poder negativo sobre usted, sino por el contrario, nuestras divinidades son los más benévolas que puedan existir. Fíjense, si nuestras divinidades son benévolas, que en los Itases ellas nos recomiendan qué cosa es lo que nosotros no debemos de hacer para preservar nuestra propia existencia. Es decir, no existe, nosotros no tenemos una cultura que diga, no, tú te vas a morir, y esto es negatividad, esos religiosos son malos practicantes. O los otros días hablaba contigo sobre algún suceso que vi que no estoy de acuerdo con ese tipo de práctica, y te decía, mijao, nosotros no somos temerarios, nuestra práctica religiosa no está concebida dentro del aspecto temerario. Nosotros, el que logra profundizar y estudiar sobre nuestras prácticas religiosas, están concebidas sobre la solución hacia problemas, porque problemas tenemos desde que venimos al mundo. Es decir, ya nacer es un problema, por todo lo que trae. Podemos, en un nacimiento de una persona, lo hemos hablado en varias ocasiones, nuestra madre puede llegar hasta perder la vida porque es un riesgo. Es decir, como ha sucedido, podemos perder la vida nosotros. Hay un suceso muy emblemático en lo que es el nacimiento de una persona y de los riesgos que nosotros corremos y de los problemas que empezamos a enfrentar después del nacimiento, porque entonces empiezan los obstáculos, las dificultades y todo lo que eso conlleva. Un nacimiento genera una bendición, pero al mismo tiempo genera una serie de cosas y de manifestaciones que se empiezan a ejercer en un hogar, porque los padres tienen que tener responsabilidades. Inclusive el nacimiento rompe el ciclo matrimonial, porque claro, tú estás con la jeva en tremenda intimidad y viene el niño a adorar, a romper las pelotas, como decimos aquí en Argentina, pero es tu hijo y eso ya no te importa porque cambió el ciclo, el nacimiento cambió un ciclo. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Todas esas cosas, nuestras divinidades lo que hacen es aliviarnos, y nuestros orichas lo que hacen es aliviarnos y allanarnos y encontrar un buen camino para poder vivir y entender la base de nuestra propia existencia. Es decir, ningún oricha va a ejercer sobre usted nada negativo, ningún oricha porque usted lo salude o porque usted vaya a un trono. Al contrario, si usted se acerca allí, usted va a recibir una espiritualidad. De hecho, en el santo, cuando las personas coronan al santo, fíjate, el poder que ejerce los orichas sobre nosotros, cómo nos aman, porque nuestras divinidades aman al ser humano. Cuando hay un trono de santo, que está puesto el trono de santo, las personas del día del medio pueden ir a saludar a ese santo, a esos dos personajes, los días voces que están consagrados, que un día que se hace una fiesta, se hace todo, se preparan todas las carnes, todo lo que se hizo ahí, y el día del medio un santo de eso se presenta y las personas van y saludan al trono. Bueno, fíjate el amor que tiene nuestra divinidad hacia nosotros. Ese trono espiritualmente está cargado de una energía, porque ese oricha, esa persona se consagró en oricha y esa energía está vigente en ese cuarto y más bien dentro de ese trono. ¿Y qué se le dice a las personas que no tienen santo hecho? Que no deben de entrar a ese trono ni acercar su cabeza a ese trono porque quedan presos por el oricha. Es decir, quedan presos para ser santos. La persona te dice, tú lo que no te puedes acercar donde está el Yahweh en el trono, porque entonces sí, te complica, se enreda. ¿Por qué? Porque donde el Yahweh se encuentra en ese rincón, esto no es secreto, porque esto es un cuarto de santo que puede entrar cualquier persona. Donde el día en medio a un cuarto de santo puede ingresar cualquier persona, tenga santo de hecho, no tenga santo de hecho. Como el Yodé de nosotros, el Yodé de nosotros es libre. No, por acá no estamos hablando de ningún secreto, por eso lo estoy hablando. Y sin embargo, los oloriza te dicen que tú no puedes entrar a ese trono, que tú puedes saludar al Yahweh, pero de afuera. Y si el Yahweh no quiere saludarte con la bendición del padrino, si puede salir un momentico y te saluda, pero tú no puedes ingresar ahí donde está el trono. ¿Por qué? Porque es tanto el amor y la energía que nuestras divinidades sienten hacia nosotros, hacia la especie, hacia el hombre como tal, en protección, que usted queda preso en ese momento. ¿Me explico? No es porque las divinidades no nos quieran, no es porque las divinidades nos hacen un ayegüo o nos hacen algo negativo o ejercen algo negativo sobre la base de la existencia. Ninguna divinidad ejerce nada negativo sobre la base de la existencia de ningún ser humano, sino por el contrario, porque ellos son la representación de los Dumares. Las divinidades es la defragmentación de los Dumares. Los Dumares a cada divinidad le dio un poder, le dio un don, le dio algo.
Y entonces ellos, de cierta forma o manera, están predeterminados para aliviar nuestra propia existencia en esta madre tierra. No, inclusive pudiésemos hablar de normativas humanas, ¿no es cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, la gente se cuida mucho de cruzar un semáforo en rojo. Me parece bien. Si marcan 80 kilómetros por hora, las personas no tratan de no exceder, porque el sistema y las normativas de Estados Unidos son muy exigentes en cuanto a las infracciones. Pero más sin embargo, son esos mismos religiosos, en Estados Unidos, en Argentina y en todos los lugares en donde una multa automovilística cuesta un varo, todo el mundo respeta eso. Yo mismo cuando voy por el lugar estoy observando no cruzarme el semáforo, nada, porque después que pagarlo, o sea, la falta se paga. Pero siendo religioso, pasan por al lado una orilla y es como que cruzan un semáforo en rojo y no les pasa nada. Digamos, que se han perdido unas normas de respeto, que los antiguos la tenían y que fueron los que nos dieron y nos plasmaron esta posibilidad de transitar en estas aguas, ¿no? Entonces a mí me pareció interesante de que hablásemos de eso, siempre haciendo hincapié de que coincidente que el recién nacido no saluda y el que muere no saluda. Nadie puede escribir su epitafio, nadie puede decir, en poner en su tumba. Son pocos los que pueden preestablecer qué van a poner en su tumba, ¿entiendes? A lo mejor yo me muero y te ponen el blanco argentino, ¿no? Tú no sabes qué es lo que ellos te van a poner ahí, pero el hecho de ser educado con el resto de los hermanos consagrados en diferentes niveles, marca la diferencia de que estamos vivos y rindiendo pleitesía a energías superiores a nosotros, ¿no te parece? Claro, claro, claro. Entonces, ese era un tema que hoy no es tan complejo como otro Isaral de ayer, pero disparaba todo esto. Yo agradezco a todos los que están ahí, haciéndonos siempre el aguante, compartiendo un poco de filosofía, de religión. Si alguno quiere expresar una pregunta o disparar algún tema, no hay problema. Pero al final, lo que creo que está carente entre religiosos es la educación. Y la educación no tiene que ver, y no tiene que ver la educación con un nivel académico, ni tiene que ver con el concurso de la cantidad de honores y causas que tú tengas. La educación tiene con que tú llegues a un lugar y tú sepas decir buen día, permiso, buenas tardes, cómo usted se encuentra, agoile, agoya, onaireo, cómo está Lugo, cómo se encuentra Santero, Madori, Menore, y todas cosas que desgraciadamente se están perdiendo. Se están perdiendo. O se perdieron hace rato, por no decirlo. No, en el curso del tiempo, todas esas cosas, yo pienso que hablaba contigo hace unos días, ¿no? Y te dije que hay se está sobrevalorando demasiado el amor propio. No sé si estoy diciendo las palabras correctas, porque hay signos que, por ejemplo, sí establecen que, bueno, como Juan y Hermoso, hay que quererse uno antes de querer a los demás, pero esto tiene un principio. Si usted primero quiere hacer y después quiera a los demás, pero fíjate en su relato, dice quiera a los demás, porque nosotros no somos el centro del universo. Nosotros somos un puntico lleno de punticos. Y ese puntico lleno de punticos alrededor conforman el universo. Pero nosotros somos un puntico dentro de los miles de punticos que existen. Entonces, y hablando de Juan Hermoso, tú sabes que hay un otro que dice que la primera vez que en el mundo se prendió una vela. Dime, tú estás en la oscuridad plena, pero no hay momento más oscuro que cuando está por amanecer. Y tú prendes una vela, y tú nunca has visto una luz que no natural. Eso es luz. Eso, en la interpretación mía, por lo menos, está diciendo un montón de personas en la oscuridad, y tú vienes y dices, fareo, y prende una vela. Dime tú, ¿qué produce químicamente, incluyendo el cerebro de cada uno, que estaban con las pupilas súper dilatadas, y de momento las pupilas vieron la luz, se cerraron, y todo lo que podríamos concadenar con eso, con respecto a hecho y esto, pero para no hacerlo tan complejo. A veces estamos en la oscuridad, y viene una persona y dice, buenas tardes, ¿cómo le va? Y esa persona es la vela del sector. O a veces llega un sacerdote de verdad y se para enfrente de una orilla y reza, pero todo el concurso que estaba distraído contando el chisme dice, coño, llegó un orugo de verdad, o que un rinorita, ahora, o a cofi, dale la ley, baucho, sigo de mata, mataseo, el tipo le mete un like
y la gente se agrupa o se agolpa a perseguir a un tipo que está arengando la energía. Entonces, es sumamente beneficioso para que las personas entiendan, saludo al hermano ahí de Bolivia, es sumamente beneficioso de que un sacerdote imprima esa acción conductual. Porque estamos todos en un templo hablando que volá a hacer, no, que la camioneta, que la moto, que pero llega un tipo y dice, hago ya, denme una jícara, denme una itaná. El tipo hace un procedimiento religioso ahí, y es como la vela en la oscuridad. Todo el mundo presta atención. Entonces se torna bonito que sacerdotes que tengan un poco de liturgia a la hora de caminar por los diferentes lugares, ¿no? Que eso es lo básico, siempre fue lo básico. Lo que eso se ha ido perdiendo, hoy por hoy lo que te dije, estamos llenos de amor propio, y no sé, hemos perdido, estamos así todo el tiempo, no hacemos así. Claro. Estamos acá y acá. ¿Tú crees que puede ser atado el miedo escénico? Que estemos hablando de gente que llegan al sacerdocio y tengan un miedo escénico. No, hay muchas cosas, hay miedo escénico, hay yo no te quiero seguir, hay yo no quiero seguir un costumbrismo, hay yo no quiero seguir una línea, hay yo quiero hacer lo que yo piense y como yo piense. Es decir, en eso, si lo vamos a analizar, hay un gran relato, hay muchas cosas. Es decir, a esto hay muchas cosas atadas que la sociedad ha perdido, porque hoy quieren hacer sifá y ya mañana ser padrino, saber más que el padrino, y llegar a ser Obá y dirigir un IFA y llegar a ser olofista. Entonces, de la noche a la mañana quieren dar un brinco porque el mundo no quiere esperar. Lo dice Duranico. Hizo Duranico. Tenga paciencia que la suerte le vaya. Las personas no quieren tener paciencia. Las personas no quieren esperar. Es tanto las ansias de poder tener algo, de ser algo. Es tanto, yo digo que el universo en que vivimos por hoy, hay un signo que nosotros vivimos día a día, ¿no? Y que los gobiernos nos han llevado a eso, y creo que es Iretemei. Hemos caído en el vacío de la prosperidad, como te he escuchado a ti decir en varias ocasiones. Y esa prosperidad nos ha conllevado en ese hueco en el que se encuentra la humanidad, a tener casi la tercera guerra mundial frente a nuestros ojos, a ir perdiendo todas esas normas de conducta, porque un hombre de buenas normas y conducta siempre será recordado por lo que fue, ¿no? Y entonces claro, todas estas cosas se han ido deteriorando, se han ido sustituyendo por malas prácticas, a tal punto que hoy por hoy, por ejemplo, ¿cuántos hombres? Yo te voy a poner un ejemplo, y le voy a poner un ejemplo a las personas que puedan estar viendo esto para que vean hacia dónde gira la humanidad y cómo giramos hoy. ¿Cuántos hombres de buenas normas de conducta han existido en el mundo que han hecho grandes cosas? Habría que buscar en la historia, deben haber algunos cuantos. ¿A cuántos le han hecho una película, una serie? Bueno, que yo conozco así, a poco más. Sin embargo, Pablo Escobar fue un ejemplo negativo para la humanidad, por poner un ejemplo, y tiene una serie, y las personas, yo recuerdo, veían la serie como si estuviesen viendo un ejemplo a seguir. Claro, porque lo consideran prodigio. Y hace poquito yo le decía a un hijadito mío, tiene 14 años, yo decía, mi hermano, para ser un niño prodigio, lo primero que lo va a destacar a un prodigio es su educación hacia sus padres, hacia su madrina. Mira, hay un popular Obá en las redes que se considera prodigio por la cantidad de memoria y procedimiento y libro que él le dio. Pero él no puede ser prodigio por su nivel de ordinariez. Una persona ordinaria no puede ser prodigio. Una persona maleducada no puede ser. Obebara dice que la buena forma triunfa. Fíjate, si tú caminas en la lógica, muchas veces el hombre que no habla no es porque no sabe, es porque realmente es un ejemplo, es prodigio en el sentido de que puede conservar una sabiduría sin rematar ni dar la última estocada a una persona que sepa menos que él. Al-Maifá dice que el hombre experimentado es confiado, entonces cuando más experimentado nos ponemos, menos nos podemos confiar de esa experiencia. Nosotros tenemos que ser siempre educados, tenemos que ser siempre atentos al prójimo, porque creo yo que si no, esta religión se convierte
en una bolsa de gato a punto de ahogarse. Estamos todos a los gritos, todos, no, mi hermano. Aquí hace falta que nosotros le demos calor a las bases de nuestra religión. Y las bases de nuestra religión, Ogundache lo dice, Olofin le entrega el honor al hombre de ser jefe de familia, le transfirió su honor. Fíjate que Ogundache también declara que el padre le enseñó al hijo a pelear, y en dos tierras diferentes el hijo venció al padre, y el padre le dijo, cuando el hijo lo venció, le dijo, mi hermano, yo no sabía que peleaba contigo. Y el hijo le dijo, mi padre, yo tampoco, pero te agradezco lo que me enseñaste. En el lecho de muerte de su padre, el tipo le agradeció a su padre, porque de los dos bandos no sabían quién eran los líderes. Eso es Ogundache. Entonces muchas veces yo me lleno de ganas de decirle a la gente que el honor no está en la cantidad de rezos, de Odune, de visímiles procedimientos y ceremonias que usted se conozca. El honor está en que uno se vuelve prodigio cuando transita por el mundo sin alterar bala ni la hierba. Porque cuando nosotros como especie observamos a otra especie, la cadena alimenticia de los animales más salvajes tienen los dientes afilados y nosotros tenemos los dientes planos como animales tan serenos como una vaca y nos comportamos, mira, tenemos los dientes planos y nos comportamos como leones. Tú citaste Irete Medi, el agujero de la prosperidad. Pero pudiésemos decir que Irete Medi dice el sol. Fíjate el tamaño de lo que está argumentando. El sol no puede con la sombrilla. En un momento determinado, si tú interpretas eso, si tú tienes con qué cubrirte, el sol, con el poder que eso significa, no puede contigo, porque la sombrilla está delante de nosotros. Y mi sombrilla se llama Changó, se llama Osain, se llama Ifá. Cuando yo me encuentro detrás de mi sombrilla, yo no le tengo miedo al calor del sol. Quizás yo sea un ingenuo, quizás yo sea un hombre de una fe fanática, pero cuando yo interpreto esa línea de Ifá, padrino, te digo que me siento muy orgulloso de ser argentino en el fin del mundo y poder hablar Ifá así. Ifá sin citar un S, Ifá dándole a la gente una filosofía a través de que tú estás ahí sentenciando de que lo mío está en buenas normas porque tú eres mi mayor. Ifá dándole a la gente el camino a decir, no hay honor en un hombre que conoce muchas cosas y no tiene educación. El verdadero enemigo en la época de la mafia era respetuoso, padrino. Claro. Tenemos que volver a retomar el camino del respeto y del amor mutuo, de querernos. Porque parecería ser que si uno quiere, si yo te digo, no, padrino, yo te quiero mucho, tú, o a un hombre, decirle, mira, mi hermano, a mí me gustaría brindarte mi amor de amigo, caer en una línea finita de la homosexualidad. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Amar a un prójimo no tiene que ver con ser más débil. ¿Entiendes? Porque lo cortés no quita lo valiente. Entonces hoy yo levanté diciendo, ¿por qué cuando nacemos no saludamos y cuando morimos no saludamos? Porque cuando nacemos somos inexpertos y cuando morimos nos fuimos. Pero el ser humano cuando está vivo, al niño nosotros le decimos, saluda al tío, hola tío. Lo dicen de mala gana porque hasta a los niños les cuesta aprender ese relato. Y transitamos por este mundo sin ser prodigio, porque nos queremos adjudicar ser el taco, pero no tenemos educación. ¿Me entiendes? Entonces, era un tema lindo de desarrollar. Yo sé que a veces es aburrido que nosotros hablemos de estos temas sin citar otros, porque a la gente le gusta el fuego. ¿Entienden? A la gente le gusta que yo le hable de los jadenes de Ochun, de Bacalú enterrado, yo sé eso, pero esta filosofía es muy importante también en el curso de lo que estamos planteando. No está reflejado en IFA. Es decir, si nosotros agarramos palabra por palabra, los sacerdotes de IFA que puedan ver en directa, se agarran palabra por palabra desde que tú comienzas a abrir la directa, todo está en IFA. Todo nuestro relato diariamente está relacionado a un pasaje de Ifá, a un ese Ifá o a una historia de Ifá. Lo que pasa es que el sacerdote de Ifá no tiene que hablar de Pataquí o del Suye o del rezo para establecer la conversación, porque esas cosas siempre fueron secretos, no son cosas para compartir. Claro. Mira, Luis, tú estás tocando un punto tibio. Mira lo que te voy a decir. Tú quieres ver cómo yo caliento esta directa, con poquitas palabras.
Yo te voy a decir algo. Hace unos días un hermano ahí dijo que los babalaos criollos éramos adivinos y que los babalaos nigerianos no, pero que los babalaos nigerianos eran capaces de ejecutar voces de gran calibre y resolvían su problema. Pero al final el hombre estaba reconociendo de que nosotros éramos adivinos, porque ahora mismo yo tiro un veroso en tele y yo le digo a la persona, mi hermano, tú me puedes ocultar las cosas a mí, pero dice Orula que él sabe lo que tú estás ocultando, porque Oberoso Entel está hablando de cosas tapadas. Y Oberoso Entel está hablando de mentiras, no me mientas, si tú vienes como un mentiroso. Yo empiezo a hablar a Oberoso, y yo al tipo le saco la verdad, y le acomodo su historia, y con el sorolo dedo le adiviné. ¿Cuál es el esbo que yo hice? Fue un esbo de haberme sentado en la madrugada a estudiar a Oberoso, ¿entiendes? Pero sin embargo los nigerianos se sienten muy orgulloso de decir que es el origen y rezan o recitan súderes, ellos recitan. Y como tienen que estar ocupados memorizando los súderes, no les da el orí para adivinar desde Oberoso en tele, ¿me entiendes? O sea, tú dices, Otura Truco, y tú le vas a hablar de los platos rotos. Ya con los platos rotos, tú sabes a qué se refiere IFA. Ahora, ¿por qué te digo vamos a calentar la directa? Porque esto sí va a hacer que la gente escuche, ¿eh? Mira, los nigerianos tienen un problema. Ellos practican un IFA de 5.000 memorizaciones y entonces su ORI está concentrado en repetir lo que memorizaron, pero no pueden analizar lo que nosotros analizamos con un solo refrán. ¿Me entiendes? Y dicen esta gente que cuando ellos plasman sus esboces complejos resuelven su problema y que nosotros no podemos resolver los problemas por un problema de que nosotros usamos un huevo para resolver los problemas. Ahora, punto ahí. Vuelve para atrás. Fíjate qué nivel de mala educación tiene esa gente. Y pudiésemos decir que nosotros también tenemos un mal sistema de educación. Porque si tú juntase a 30 ICC y 30 criollos que fuesen de una norma educada, pudiésemos compartir lo nuestro. Entonces el tipo dice, mira, él el año pasado atefaron su letra del año, bajó con los difuntos. Automáticamente yo dije, coño, esta gente va a recibir dinero, de algún lado ellos van a recibir dinero. Cuando yo leí lo que ellos expresaban por difunto, que era así, ellos no hablaban de eso, pero en el transcurso de los 2-3 meses del año consiguieron un yacimiento de oro que estaba expresado en Odifumbo. Vale, si yo hubiese estado, no es porque sea yo, cualquier babalao hubiese estado ahí y hubiese buscado el camino que Odifumbo dice, Olofin le va a dar dinero a usted para ver qué usted hace con eso, el babalao criollo hubiese capaz de, con la tefa de Odifundo, ser capaz de adivinar eso. Ellos como nigerianos, considerándose el origen, no fueron capaces de adivinarlo, y por la mala educación que hay entre los dos bandos, de las dos líneas que nunca se van a juntar, no sacamos provecho nosotros de lo de ellos, y no sacamos provecho nosotros de lo nuestro tampoco. Entonces fíjate todo el lío que hice para decirte que la educación es la base de poder alinear las diferentes impresiones de IFA en cualquier sector del mundo. Basado en la educación, porque vamos al concilio de Agos, Ofumbile, que tú sabes que Ofumeli dice que no, entre Agos no puede haber ningún tipo de problemática cuando hay una ceremonia, eso está declarado en Ofumeli. Siempre, ¿no? Imagínate tú, Lese Cano, Ofumeli, mira, Ofumeli declara, no puede haber problemas ceremoniales, no puede haber gritos, no puede haber una discusión, no puede haber diferencia. No solamente en ceremoniales. Un sacerdote de IFA no debe discutir con ningún otro sacerdote de IFA. Eso es un mal hábito y una mala conducta. Ahora te cierro. Entonces, el SK no fue. Cuando tú vas a Ofumbile, fíjate, en la misma casa, que eso no entienden los que no saben estudiar IFA, en la misma casa está Ofumbile diciendo que hay un concurso de voces. Ya al principio, cuando tú le empezaste a leer Ofun, dice no puede haber problema. Quiere decir que cuando tú llegaste a Ofunirete, Ofumbile, tú sabes que de arriba no puede haber problema. Entonces el concilio de huesos tiene que ser sin problema. O yo hago esto muy sencillo, o yo no estoy entendiendo IFA. No, eso está claro. Lo que pasa es que, es lo que te decía, nadie quiere aplicarse lo que hay que aplicarse. Que dice IFA, es por eso que hay tanta polémica, por eso hay tanta
tantas cosas negativas, por llamarlo de alguna forma o de otra, dentro del desenlace y desarrollo dentro de nuestras prácticas religiosas. Es decir, todas esas malas formaciones, malas conductas, malos hábitos, malos funcionamientos, dan al contraste a que todo se vaya degenerando y deteriorando, no de forma genérica, pero sí en ciertos puntos y en ciertos lugares. ¿Ve? Hoy por hoy, por eso es que las personas dicen, no, yo te pagué y volvemos el dinero. Nuestra iniciación no puede estar sujeta al owo. El owo es un complemento de la iniciación, ahora no es el factor primario de la iniciación. Hay otras cosas que están implícitas y más importantes dentro de la iniciación, pero es que ya las personas no quieren iniciarse y adquirir un compromiso contigo. Entonces, quieren pagarte para justificar después, cuando ellos van a tomar su camino, que ellos te pagaron. ¿Me explico lo que te quiero decir? Y que ya ellos contigo cumplieron el lapso. Tú me has llamado la atención a mí cuántas veces, porque yo te digo, yo no quiero tener ahijado. Y luego a través tuyo aprendí a que decirle ahijado a una persona es darle una forma de afecto. Ahí mismo, si se quedó Luis que anda por ahí, yo a ella no le digo mi ahijado, a ella le digo mi hermana. Pero ella en su palabra, en el privado, ella me dijo, mi hermano, lo que pasa es que a veces un babalao termina siendo un amigo personal. ¿Me entiendes? Y lo que tú dices, no quieren ser ahijados, subyugados por el peso de que el padrino debería de tener mayor sabiduría. Claro. Pero a la vez quieren ser amigos tuyos, ¿me entiendes? O sea, es como que hay unas personas que buscan la contención de un amigo, la contención de un padrino, y algunos buscan una complicidad, que tú seas cómplice de ellos. Y yo veo bien ser cómplice, pero hay un límite entre ser cómplice y ser mal educado cómplice. No sé si me explico, lo enredo mucho. Y es lo que yo veo en tu relato. Aquí el yoísmo y el acto de superioridad, decir, no, mi padrino no sabe nada, sabe de religión, pero no sabe de la vida. El problema es que en el desarrollo de lo que ese hombre sabe de religión, te puede acomodar la vida. O sea que hay un boomerang ahí, o una mente que va y viene en una constante ida y vuelta de la energía. Pero de donde nosotros desprendemos esto es que la educación pudiese hacer, mira, la educación pudiese hacer que el IFA-ICC y el IFA criollo se sentaran a conversar como dos grandes tribus. La educación pudiese hacer que Putin y, no sé, y este otro loco de Estados Unidos, Biden, se sienten a conversar. La educación pudiese hacer de que muchas relaciones de pareja que dejan a los hijos botados por una cuestión de yo soy más que tú más que yo, te denuncio, te robo, me quedo con lo tuyo, todo lo que pasa en una pareja cuando la educación pudiese hacer que se conciliaran cosas. Ahora lo difícil es que vamos transitando en una era en donde no existe la educación, nadie quiere retroceder a decir, mi hermano, discúlpame, me equivoqué contigo. Entonces, es ahí en donde yo digo, nacemos sin saludar, morimos sin saludarnos. Y desarrollar el hecho de que nosotros en este plano podemos tomar decisiones y que en el próximo plano no, debería darle un valor a nuestros hermanos religiosos para que entiendan el porqué de ser educado en frente a un inlé, frente a una oricha y frente a las consagraciones, porque tú no puedes ir a un lugar, a la casa de un yabú y no levantar al yabú. O el yabú no puede venir a tu casa. No saludar al santo y no saludar al santo. Claro. Eso es lo primero que siempre se hacía. Usted llega a un santo y lo primero que usted hace es saludar al santo. Usted llega a un ifá y lo primero que usted tiene que hacer es saludar a los y así. Y usted llega a casa de su padrino y lo primero que tiene que hacer es saludar a los Orula. Y usted llega a casa de un hermano suyo que es religioso y lo primero que tiene que hacer es saludar a los Orula. Siempre fue establecido. Así mismo es, padrino. Después el otro problema litúrgico de que si yo hago un tablero de 4 y tú haces un tablero de 1 y el otro hace un tablero para arriba, eso yo pienso que ya tenemos que dejar esa bobería. Hay un tema ahí que todo el mundo quiere interponer. No, eso no se hace así, se hace así. Y yo caminando contigo y encuentro mucho origen, mucha pureza en el origen de donde tú vienes y perteneciendo a la casa que nosotros pertenecemos,
Yo he descubierto eso, que no tiene tanto que ver con la manera de cultuar, tiene que ver con la manera de ser del individuo en la corrección como un ser educado, ¿no? Claro, Yo claro. no sé, Luis, tú estás quemada, mi hermana. No, nosotros no tenemos vista para ver eso. A ver, dice, el respeto es importante y mientras no haya respeto no habrá la religión, zapatero a sus zapatos, o baradecu, cada cual con su tema, pero respetando al otro. Y el ego del ser humano a veces es más grande que su creencia religiosa y allí el problema. H, Ború, de Bochiche, bendición para tu palabra. Eso mismo es lo que estamos expresando, lo que dijo la hermana ahí. Entonces, nada, padrino, dimos una vuelta de coleta acá, como hace el tiburón de Osadí. Pegué una vuelta por aquí y te agradezco que me hayas colaborado en el tema. Nosotros transmitimos anoche y no somos de transmitir todos los días, pero hoy yo tenía una intención de transmitir. Para dejar claro, hay una canción aquí que la publiqué ahí. Fíjate interesante que la trampa se hizo para un zorro. ¿Entiendes? A veces esta gente le quiere poner trampa a hombres que somos zorros. Yo quería cerrar la directa diciéndole a la gente que muchas veces usted le hace trampa a un babalao, pero recuerde que la trampa, aquí en Argentina se dice que la trampa se fabricó para un zorro. Usted cuando le haga trampa a un zorro, usted se va a meter en el camino de Otura Irá, el ifá del zorro. Y usted va a salir perjudicado como ser, no porque el babalao sea capaz de hacerle un daño, sino porque el babalao tiene la protección de Echu. Tema de otra directa, porque Echu o Canamedi siempre consciente el babalao. Entonces, cuando nosotros le vamos a hacer un desplante a un babalao, cuando le vamos a hacer un desprecio a un sacerdote mayor, aunque no sea babalao, usted se mete en un problema directo con Echu. Así que, no obstante, si tú quieres aportar algo más, por mi parte, creo que nos fuimos. No, por mi parte, darle gracias a todas las personas que pudieron estar acá en un momento determinado compartiendo con nosotros, que lo que buscamos es no convencerlo, ni establecer nada, ni imponer ningún hábito, sino de dar un punto de vista e intentar rescatar, como digo yo, las cosas que con el cruzar del tiempo, las buenas normas y conductas y hábitos religiosos que no se han perdido porque están ahí, sino que le hemos dejado de prestar atención y hemos estado concentrados en otras cosas. Por lo demás, por eso. Y Ború Boda, padrino, gracias como siempre y nos vemos la próxima. Dale, mira.